Ahora sí, continuamos viendo esta jornada de ponencias que ya hemos iniciado, y el tema que vamos a vivir a continuación tiene que ver con inflación, contabilidad y auditoría. Es por eso que ya se encuentran con nosotros en el estrado María Cristina Oso, José Luis Piaggio, Juan Ignacio Recio y el doctor también Alfredo Popritkin. Los recibimos con un aplauso. Se organizan ustedes como quieran arrancar. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad lo mío no tiene que ver tanto con contabilidad, inflación y auditoría como está anunciado, o sí, quizás sí, porque en definitiva vamos a hacer una breve referencia de 5 minutos de un tema, digamos, aparte. Yo no hice una ponencia específica, pero sí hay una serie de razones, de cuestiones que me parece que imponen que por ahí reflexionemos juntos sobre una cuestión que yo llamo el rol en este momento, en esta actualidad coyuntural que está atravesando la Argentina, que no es nueva, con todas los temas de naturaleza, digamos, penal, criminal, que están ventilando particularmente en las últimas 2-3 semanas a partir del descubrimiento o de la aparición de los cuadernos, famosos cuadernos, que ya nosotros sabemos cuando decimos cuadernos de qué se está hablando. Serían cuadernos como apellido, como título, y todo lo que se ha desencadenado a partir de allí. ¿Por qué? Alguna referencia sobre esto y otras cuestiones que le está pasando a la profesión de ciencias económicas en vinculación con, en este caso, el derecho penal, diría yo. Y dejemos de lado por un momento las cuestiones políticas, porque no nos interesan, nos importan los asuntos, las cuestiones técnicas. Porque particularmente en lo que a las ciencias económicas se refiere, hay muchos profesionales, muchos colegas involucrados en esta problemática, algunos que ya vienen desde hace algún tiempo relacionados con otras causas, pero que de pronto aquí aparecen puestos en la primera línea de toda esta problemática, que incluso algunos de ellos permanecen hoy detenidos. Ahí tenemos colegas contadores presos en la cárcel, algunos de ellos destacados profesionales, algunos de ellos participaron en peritajes contables hechos en el seno del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como es el caso de Víctor Manzanares, ya lleva 1 año y pico preso. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con los cuadernos? Tiene que ver porque en definitiva Víctor Manzanares era el contador de la familia de los expresidentes, y ahora sale a la palestra, sale a la luz nuevamente la causa de los expresidentes, la vieja causa cerrada en su momento, en donde Víctor Manzanares asesoró por un lado, pero también participó del peritaje firmándolo e inspirando un poco de aquel peritaje presentado a Ollarvide en su momento. Y bueno, y al cabo del tiempo, al cabo de los años, descubrimos un montón de cosas que algunas las presuponíamos y de otras nos fuimos desayunando de a poco. Ese es uno de los casos. Otro de los casos muy fuertes que nos golpean mucho a los profesionales, que pienso yo, y negativamente, es el caso del contador Pérez Gadín, el contador que colaboró con el grupo de Lázaro Báez, también vinculado con toda esta problemática. Y yo insisto un poco en el tema de los profesionales porque nuevamente, en este caso, otro colega profesional de las ciencias económicas, no sé si todavía lo podemos llamar colegas, pero la realidad es que sigue siendo un colega nuestro, pero además era docente de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor, que formaba alumnos, algunos de esos alumnos pueden ser los mismos que algunos de ustedes por allí tuvieron como alumnos, y él les transmitió no solo conocimientos, sino los transmitió seguramente
algunas pautas éticas o de comportamiento dentro de la profesión. Bueno, hoy lo tenemos entre rejas, pero ya hace bastante tiempo. Todo esto es fuerte, por un lado es decepcionante, pero creo que también es una alerta, un llamado de atención para que nos sirva, para tomarlo como experiencia, para de pronto repensar alguna serie de cosas que nos estuvieron pasando. Yo lo veo de esta manera. Hace tiempo, hace rato, y de esto yo creo que debe ser por lo menos 10, 12, 15 años, que en la profesión y en algunas cuestiones que tienen que ver con las normas profesionales inclusive también, estamos imperceptiblemente, creo yo, inadvertidamente, estamos yendo un poquito para atrás. Todos los días un poquito para atrás, o a veces de asaltos, de saltitos o saltos no bastante grandes. Por ejemplo, un caso ocurrió, y esto estoy seguro que muchos de nosotros no estamos en conocimiento porque, claro, no se difundió. Nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles para que se conozca, pero no se difundió. Mientras en el mundo, a partir de los casos como Enron y otros grandes delitos que se cometieron en perjuicio de muchas personas, de muchos ahorristas, se tomaron medidas como la sanción de leyes que tendieron a proteger, a defender o amparar a los ahorristas, a los inversores, como fue el caso de las Sarbanes-Oxley. No sé, muchos de ustedes por ahí saben de qué se trata. Son normas que fueron una reacción a aquella problemática de los grandes fraudes en Estados Unidos. También ocurrió en Europa con los casos Parmalat y otros. Bueno, hubo reacciones, pero reacciones que llevaron a tomar mayores medidas drásticas, importantes, para que estas cuestiones no se repitan o existan controles cada vez más severos frente a estos riesgos latentes. Bueno, aquí en la Argentina, hace, ¿cuánto? Ya 2 años, ya no perdí un poco la noción de la fecha, pero modificamos el código de comercio que teníamos. Hoy está subsumido, está comprendido dentro del Código Civil, en donde casi sin darnos cuenta, nosotros lo advertimos, pero no todavía tenemos la fuerza suficiente, sin darnos cuenta, algunas cuestiones que estaban allí establecidas en aquel Código de Comercio, como cuestiones que eran obligatorias a los efectos de realizar los trabajos por parte de los contadores públicos, como por ejemplo decir la verdad en los estados contables y en la contabilidad, como por ejemplo aplicar criterios de veracidad, que es más o menos lo mismo, verdad, veracidad. Aplicar criterios, y estos son, estoy hablando de palabras o de términos que estaban en el viejo código y que desaparecen en el nuevo código, confeccionar las cuentas y los estados contables con lo que se denomina exactitud financiera. Exactitud financiera. Uno dice, claro, todos estos años vivimos los contadores públicos diciéndonos a nosotros mismos y convenciéndonos a nosotros mismos que nunca en una contabilidad puede haber exactitud. Nos han dicho, nos vienen diciendo que la exactitud es imposible, que basta con que exista cierta razonabilidad en los estados contables, en las cuentas, porque, bueno, cuestiones vinculadas con la medición, etcétera, etcétera, nos dieron la posibilidad de que escapemos de ese corsé que tenía el Código de Comercio dentro de su terminología. Bueno, esto que parece ser una tontera, una cuestión semántica, no lo es. Hoy desapareció. Ya no necesitamos que nuestros balances digan ni la verdad, ni sean exactos, ni tampoco tengan cierta precisión financiera, porque ya dejó de ser obligación. Nosotros podemos cometer errores, entre comillas, que pueden ser intencionales incluso también, y hoy difícilmente nosotros, nuestros colegas, quizás los malintencionados,
puedan ser debidamente, digamos, responsabilizados por una actitud negativa o una actitud que tienda a defender intereses que no sean los mejores o no sean intereses que vayan con las normas de la ética y del comercio que deberían ser. Y esto lo estamos viendo paso a paso en una cantidad de actitudes. La ley de responsabilidad penal, que creo que eso sí se va a tocar hoy en el panel, la ley de responsabilidad penal empresaria, que está en vigencia, pero está en vigencia para los delitos futuros que se puedan cometer. Por supuesto, no alcanzan a toda la problemática actual esta de los cuadernos. Hoy o ayer se acaba de aprobar en el Senado de la Nación, pero que va a tener que volver a diputados, un proyecto de ley sobre extinción de dominio. Yo no sé si todos sabemos bien de qué se trata esto de extinción de dominio, pero es una norma fundamental para recuperar parte o todo el dinero o los bienes robados a los argentinos en todos estos últimos años a través de maniobras por parte de funcionarios públicos combinados con empresarios desaprensivos. Pero resulta que esta ley permitiría, por lo que se aprobó ayer, cubrir los delitos que se puedan producir de aquí para adelante. Es decir, todo lo que pasó en los últimos 10 años, 15 años, no van a estar cubiertos con esta ley de extinción de dominio. Y ahí no hay cuestiones jurídicas atrás, hay cuestiones políticas atrás, porque perfectamente pudo haber cubierto todo lo que se refiere a los bienes y a los activos robados al Estado del presupuesto nacional y que nos corresponden a todos los ciudadanos, y podríamos haber hecho, o podemos hacer todavía el intento de recuperarlos, pero lo vamos a tener que hacer con otras normas, no con la ley de extinción de dominio, que puede llegar a salir antes de fin de año, una vez que vuelva a diputados y resulte transformada en ley. Es decir, hay una suma de cuestiones en donde, creo yo, las profesiones, en donde me refiero particularmente a la de los abogados, a la de los contadores o los profesionales en ciencias económicas en general, estamos involucrados o podemos todavía involucrarnos un poco más, donde seguramente si tomamos conciencia y desde, por ejemplo, desde aquí, desde IADECO o desde las universidades o desde los consejos profesionales o colegios profesionales, podemos hacer muchas cosas para que, digamos, la actitud de las profesiones cambien y empecemos a dar pasos en un sentido diferente, en donde distingamos claramente qué es lo que queremos y qué es lo bueno que nosotros destacamos como positivo de nuestras profesiones o los desempeños profesionales, de lo que es negativo y de las personas que están dando malos ejemplos y nos están haciendo quedar muy mal a los profesionales en ciencias económicas. Bueno, no quiero quitarles más tiempo, solo decirles que en lo particular y en esta instancia, desde un grupo de colegas, algunos estamos nucleados no solo en IADECO, sino en otra entidad de la cual yo formo parte, que se llama Contadores Forenses. Estamos impulsando una suma de voluntades, ya sí no necesariamente de profesionales, pero sí de ciudadanos preocupados por todas estas cosas, para hacerle notar a los investigadores, a los jueces actuales que hoy están investigando este tema de los cuadernos y otras causas también, de que queremos que este caso en particular llegue a fondo, llegue a sentencia, llegue a un pronunciamiento definitivo y que termine con los responsables que paguen los costos, pero también que devuelvan el dinero. Y a los legisladores, por esa misma petición que estamos haciendo, les decimos, señores, termínenla con toda esta cuestión. Pateen para el lado que los argentinos necesitamos, que es un poco más de honestidad, que los recursos que no nos sobran, al contrario, nos faltan, tenemos que ir a pedir prestado
a medio mundo para conseguir cubrir los desfasajes y los endeudamientos, que esos fondos se utilicen adecuadamente y se recuperen aquellos que fueron robados, por lo menos en alguna medida. Y esa petición que estamos haciendo está bajo el nombre, y les pido a ustedes si pueden transmitirlo a sus amigos, conocidos, en un portal que se llama change.org/Lavajato Argentino, o Lavallato Argentino, todo junto. change.org/Lavajato Argentino. Es una cosa sencilla, pero ¿saben qué? Es lo que produce el mejor efecto sobre, y la presión más fuerte sobre todos aquellos que están investigando por un lado y los que están dictando las leyes por otro. Que dejen de pensar un poco en sí mismos, que no se dejen de mirar el ombligo y de pronto piensen que hay toda una ciudadanía esperando un cambio y un futuro diferente para las próximas generaciones. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Comenzamos? Sí, bueno, sí, dale, pero eso que... Permiso. Vos dirigís la mesa. Bueno, con José Luis hicimos 2 ponencias desde 2 ópticas del ajuste por inflación. Uno en cuál es nuestra situación actual y otra realmente teniendo en cuenta si esta contabilidad, incluso ajustada por inflación, que hoy debería ser una luz en el camino por ahora, es realmente una información, suficiente para la toma de decisiones. Y entonces, bueno, vamos a ir con nuestro primer planteo, que es nuestra situación actual. Muy bien. ¿Cuál es nuestra situación actual? Ya lo decían, o sea, la contabilidad tiene que ser útil para la toma de decisiones. Entonces, y si bien la ley 19.550 y las normas contables profesionales tienen en consideración que debe ser tenida en moneda, llevada en moneda homogénea, de hecho, sabemos, y por lo que vamos a exponer, que realmente esto no es así por, digamos, un decreto que salió a la luz en el año 2003, con lo cual se discontinuó. El balance contable es imprescindible para terceros, para socios, para accionistas, hasta inclusive para el pago de impuestos, entre otras cosas como fusiones y escisiones. Y hoy por hoy, ¿realmente está cumpliendo ese objetivo? Totalmente no. Realmente no está cumpliendo ese objetivo. Y para ello, yo quisiera recordarles, en el trabajo yo hice una serie de antecedentes de los distintos modos de ajuste que hubo desde el comienzo. Pero me quiero centrar en lo último. Uno de los motivos por los que se había discontinuado el ajuste por inflación era precisamente porque no se alcanzaban niveles significativos que tuvieran necesidad por ello de ajustarlos por inflación. Estoy hablando año 2003, con lo cual hubo un tiempo en que realmente no había una significatividad realmente relevante como para hacerlo. Pero yo me tomé el trabajo simplemente porque como realmente uno tiene sangre de números, yo veo los números ante la realidad como contadores, entonces tomé de mi estudio un salario del año 2006 y en sueldos
equivalía a 1.200 pesos. Y hoy, en el año 2018, equivale para esa misma categoría 19.100 pesos. Con lo cual, la variación poco significativa alcanza nada más ni nada menos que al 1.591%. Ahora bien, si los sueldos se movieron en ese sentido, se imaginan que siempre van corriendo de atrás a los verdaderos costos de toda economía, obviamente quiere decir que el costo que se quedaron nuestros, como hablábamos hace rato con colegas, nuestros profesionales de la federación y de los consejos, se quedaron en el tiempo de pensar que seguían siendo insignificante el ajuste por inflación. Y por otra parte dijimos, bueno, si no era por el costo, vamos a ver si hubo alguna otra variable que se hubiese modificado. Y entonces tomé el dólar, nosotros los contadores, el valor dólar con bienes personales lo tenemos ahí, y entonces en el año 2006, diciembre, estaba a 3 pesos, hoy en el 2018, 28,50. Con lo cual llegamos al 941% para redondear. Entonces, realmente, yo me preguntaba, ¿qué tipo de estados contables estamos manejando? Además, teniendo en cuenta que el último ajuste por inflación que existió, no se los tomó para lo que era la parte impositiva, o sea, no se nos permitió utilizar los números ajustados para lo impositivo. Entonces, luego de hacer este estudio numérico, yo me pregunté, y pensé inclusive en la figura de un balance falso, ¿no? Que es cuando las cifras son totalmente distantes de la realidad de cualquier empresa, porque estoy tomando valores como si estoy comparando, porque los estados son comparativos, y estoy comparando estados contables de un año a otro que no tienen absolutamente nada que ver. Por eso después se viene la otra ponencia, que la vamos a dejar para mi colega y coequiper. Y entonces, ¿qué pasa ante esta situación? Yo me lo pregunté durante años, ¿dónde estaba la federación? Porque no puede ser ajena a ver esto, y por más que hubiera un decreto del Poder Ejecutivo, somos nosotros los que tenemos que hacer fuerza, porque somos los que firmamos las información, dictaminamos sobre razonabilidad de números, y la verdad, los números no son razonables, no cumplimos la ley de sociedades. Y entonces, viendo la situación actual, pudimos observar y sufrir que en mayo de 2018 salió la resolución técnica 48. Esa resolución técnica 48, remedición de activos, todo el mundo pensó, ¿qué es esto? ¿Será que se hace la luz? Bueno, no. Fue nada más y nada menos que un parche con una finalidad, como siempre digo, impositiva. ¿Por qué? Porque se comenzaron a remedir los activos. Para ello, tomaron, valores netos de realización de cada bien. Todo bien, digamos, los activos no monetarios podían ser remedidos, para ser precisos, podían ser, digamos, actualizados a sus verdaderos valores. Ahora bien, esta norma digamos, para mí no hace más que poner un parche, porque lo único que hacía era evaluar una parte del estado contable, que es netamente la patrimonial y que es netamente la concerniente a activos no monetarios que puedan ser evaluados a través de técnicos, a través de tasadores, de inmobiliarios, a través de una concesionaria. Bueno, perfecto. O sea que, como veremos todos,
es una parte parcial. Y si no, nos daba en un anexo 1 unos factores de índices que nos permitían actualizarlo cuando ello no era posible porque de repente una maquinaria, ustedes saben que muchas veces en el tiempo pierde el valor sustancialmente. Entonces, es así como la resolución técnica 48, parecía que los empresarios dicen, ay, qué suerte, ahora vamos a poder obviar un revalúo técnico con todos los problemas que ello ocasiona en la Inspección General de Justicia, hasta que nos tocó decirles a los empresarios que por el capítulo 1 del revalúo impositivo de la ley 27430, el impuesto a abonar entre el monto revaluado y el monto histórico iban a abonar de un 8 a un 15% según el nivel o el estadio de pyme que tenga según la escala. Desde ya les digo que todos lo saludaron con mucho beneplácito, porque realmente la inflación, para darle unos números, ustedes vieron de lo que estamos hablando, y realmente imposible de pagar. Y fíjense que hay, tan solo con ver una planta industrial, es el ejemplo que, digamos, fue el que más rápido dijo, listo, quedamos así, estamos todos contentos, fue en el caso de una planta industrial que tiene un valor de 2 millones de pesos contables, y si sale a la venta mediante un tasador está en 2,5 millones de dólares. Sobre esa cuenta debería pagar el 15%. Y después, entonces, dejamos al parche, digamos, de la resolución técnica 48, y la verdad que con tristeza tengo que reconocer que la Federación reconoció un aumento del 100% en los últimos 3 años, sobre todo si tenía en cuenta la inflación de aquí a fin de año. Lo hizo a través de un comunicado, o sea que no tuvo fuerza legal. Perdón, la RT 48 que les hablé, realmente el empresario pudo elegir porque fue optativa y era el consejo quien decía y quien debe decir si es optativo u obligatorio. Por ejemplo, de los consejos que yo estuve analizando, que lo tienen en la ponencia, hasta ahora Buenos Aires es el que lo tomó como obligatorio, Entre Ríos no, Ciudad de Buenos Aires no. Con lo cual, cada provincia se va a expedir en cuanto a la obligatoriedad o no de la RT 48. Perdón, lo había omitido, me pareció importante. Por eso es que se pudieron resistir a no hacerlo. Ahora bien, la Federación reconoció ese 100% en 3 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos esperando para, de una vez por todas, tomar cartas en el asunto y realmente comenzar con este ajuste por inflación? Porque en realidad los impuestos además se vuelven confiscatorios. Estamos pagando sobre una irrealidad, todos. Los estados contables no muestran ni patrimonialmente, ni a nivel de gestión, ni a nivel de nada, la situación de empresa, ni mucho menos puede ser comparable con la información de un ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lo están tratando. A través de este comunicado, la Federación lo que intentó fue que se tuviera en cuenta y que comenzaran los consejos, invitó a los consejos profesionales a que se vayan evaluando la forma de, digamos, implementarlo, las reglamentaciones y normativas. Fundamentalmente comenzando a hacer fuerza para que se derogue el decreto
664-2003 que aún está vigente. Y lo que de una buena vez por todas, y por eso con José Luis aunamos criterios, es necesario que estemos más juntos que nunca, porque lo contable viene de la mano realmente del derecho. Necesitamos que alguien, digamos que nosotros como profesionales, tratemos de que nuestra incumbencia esté respetada y se tenga en cuenta, digamos, nuestros elementos de juicios de valor. La conclusión de esto es que están pidiendo que se derogue el decreto, que le dieron orden y que se empiece a estudiar. Se estima invitando una próxima reunión, pero de hecho entiendo que se va todavía a perder mucho más tiempo para que esto logremos llegar al mentado ajuste por inflación, pero además tenemos que bogar para que el ajuste por inflación sea como debe ser, tanto contable como impositivo, porque si no, esto sería como pasó el último, que duró muy poco y después lo sacaron, en el cual no se lo aceptó de manera impositiva. Bueno, muchísimas gracias y los dejo con José Luis. Bueno. Doctor, le voy a robar un minuto nada más. Estamos con un inconveniente. Si hay alguien de acá que viene de una camioneta patente AC847AT estacionada sobre el Consejo, por favor, que la retire. ¿Alfredo? Perdón, nos mandamos al frente justo ahora. ¿Se la puede retirar? Está en el frente. Sí, justo en el frente. Muchas gracias. Bueno, Alfredo. Caducó el permiso. Me da una oportunidad. Sí. Quería bajar a toda costa. No hacía falta. Bueno. Ah, es alta esta silla. Cierto, ¿no? Alta silla, Con razón lo veía muy grande, Alfredo. ¿Cuándo creció? Bueno, el tema, vamos a continuar con ajuste por inflación. Ante todo, yo quisiera aclarar que lo que voy a manifestar es producto de la experiencia. Es decir, yo tengo de ejercicio profesional 52 años, más 6 o 7 años mientras laburaba, o sea que estoy cerca de los 60 años de experiencia en empresas medianas, chicas y grandes. Esto hace que mi función habitualmente fue asesorar a los empresarios. Entonces, lo que siento del ajuste por inflación es que el ajuste por inflación es el cáncer de la economía. No únicamente de Argentina, de todos los países que sufren inflación. Y que realmente la función nuestra, los contadores, es tratar de buscar un analgésico, es decir, buscar algo que le sea útil al empresario para cumplir con todas sus obligaciones, tanto sea como socio, con impositiva, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que lo más importante es que se pueda determinar cuál es la rentabilidad de una empresa. El secreto ahí está. Y el problema no es tan simple, porque las empresas no ganan en pesos, ni ganan en dólares, ni en rupias, ni en nada. Todas las empresas que producen ganan en cosas, en productos, en lo que se produce. La utilidad está producida por las cosas que rinden o que sacan las empresas. Luego, la función nuestra de los contadores es tratar de evaluar esa utilidad en bienes, pasarla a pesos. Bueno, de acá surge la primera cosa lógica,
nosotros en el estudio, a los empresarios en épocas de inflación, les preparábamos los balances en cosas, en productos. Es decir, para ir a algo bien simple, el que tiene un campo de cría, en kilos de novillo. El que tiene agricultura, en quintales de maíz, de trigo, etc. Y ahí es donde surge realmente cuál es la situación de la empresa. Hoy transformar un balance en producto es muy simple, porque todos los sistemas contables que hay en Plaza de hace bastantes años al día de hoy tienen un sistema de aplicativo que uno le podía introducir el valor de otra moneda, el dólar o lo que fuese. Y ahí se introduce el valor del kilo de maíz, del quintal de tal cosa, o lo que sea. El balance se transforma en producto, con la gran ventaja que el empresario puede ver todos sus gastos en el estado de resultado, en la cantidad de novillos o maíz que le costó producir la cosa que fuese. Bueno, a raíz de esto, es decir, lo que proponemos con Cristina es que, esto que yo digo de balance en producto, yo creo que es aplicable especialmente a todos los commodities. Si nosotros tomamos el conjunto del Producto Nacional, veremos que el 80% del producto está producido por commodities. El commodity es lo más fácil de evaluar en estos casos, porque en un país agrícola ganadero con el nuestro, si tomamos todo lo que sale del campo, más algo de gas, más algo de otros productos o mina que también, o mineros, digamos, sería muy fácil hacer esto. En cambio, esto se complica un poquito más, tal vez en una fábrica de automotores o en aquellas cosas donde el determinar el componente significativo del producto puede ser un poquito más difícil, pero nada más. A raíz de esto, lo que proponemos es que los balances se hagan a doble columna. Y una columna debería ser la cantidad de kilos, quintales, etcétera, del producto que produce la empresa o del elemento esencial que forma la materia prima o el costo de ese producto. Bueno, esta sería una alternativa, digamos, como analgésico. Y no únicamente como analgésico. Esto a mí me consta que ha sido tomado con mucho cariño por los empresarios, y los empresarios lo han seguido utilizando hasta el día de hoy, porque es la mejor forma que tienen de medir sus costos. Como anécdota, un ganadero me dijo a mí hace unos años atrás: mira, yo antes te pagaba vos medio novillo, ahora te estoy pagando un novillo entero. Entonces yo esto no lo puedo hacer, mi negocio no da para pagar de honorarios un novillo. Y bueno, y esta es la verdad de la economía, esta es la verdad del país, esta es la verdad de los que sufrimos la inflación. Bueno, el otro tema, también cómo tratar de buscar un analgésico a esto. El otro tema de buscar un analgésico, yo digo que es hacer un balance diario. Todos los días hacemos un balance. Esto hoy es muy sencillo, hoy es una tontería apretar un botón, porque en una empresa bien organizada, con el avance de la computación, de la técnica y todo, no habría ningún inconveniente en hacer un balance todos los días. Como la inflación se produce porque nosotros estamos acostumbrados a medir los valores con un año de diferencia, si en vez de medirlo con un año de diferencia lo medimos con 24 horas, la cosa se simplificaría significativamente.
Y si además dentro de esas 24 horas, como debería ser, habría que tomar el valor de cierre en las 24 horas de los productos y hubiese una variación en el día, el sistema sería perfecto, diría yo. Este sistema de balance diario creo que podría ser voluntario. ¿Por qué? Porque el mismo empresario que se queja hoy que le paga al Estado lo que no debe, yo creo que podría hacerlo todos los días un balance y el Estado lo debería aceptar. Porque hoy hacer una auditoría o una revisión en una empresa con balance diario, yo creo que sería mucho más sencillo que hacerlo con un ejercicio íntegro que hay que analizar. Por muchas razones que no vienen acá el caso explicar, ¿no? Bueno, creo que lo que queda esencialmente... Está todo. No sé qué faltaría. No, acá tengo una ayuda a memoria. No, porque en realidad lo que queríamos demostrar es justamente que el índice, que es lo que habitualmente nosotros estamos utilizando, tenemos que pensar que el IPIM no es representativo de todos los sectores, pero bueno, es un mal menor. Otra cosa no tenemos y al menos serviría para algo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. ¿Viste cómo te animaste? Sale. No. Buenas tardes. Mi trabajo está en la página 44 del cuadernillo, dividendos, reservas e inflación, que viene a abordar el mismo tema que trataron mis colegas del panel, pero desde el punto de vista del derecho societario, del plano societario, porque la inflación impacta en la información contable y esto tiene también su reflejo en lo impositivo, como mencionaba Cristina, y también en lo que hace a el interés de los propietarios de la empresa y de terceros acreedores. La inflación plantea dos problemas a resolver contablemente. Uno es la adecuada medición de los activos y otro la determinación del resultado inflacionario, de cuál fue la pérdida o ganancia. En general se habla de pérdida porque, salvo que sean sociedades tenedoras de bienes, en una empresa de actividad comercial o productiva normalmente sería un resultado negativo. Desde el punto de vista normativo, el ajuste se discontinuó a partir de la ley de convertibilidad, que en realidad lo que impedía era ajustar obligaciones y créditos, pero que esto nada tiene que ver con el ajuste contable, que se basa únicamente sobre los rubros no monetarios. La extensión de las deudas y créditos que tenga la empresa no tiene nada que ver con el ajuste por inflación, con lo cual basar que el decreto 664 del 2003 se base en esta norma es también una incoherencia importante, porque sigue sin estar derogado el artículo 62 de la Ley de Sociedades, que prevé que los estados contables anuales y por periodos intermedios se confeccionen en moneda constante, que se interpreta normalmente como la moneda homogénea a la que se refieren nuestras normas técnicas. Y desde el punto de vista de las resoluciones técnicas, ya estamos, como mencionaron los colegas, en el 100% de inflación en 3 años, o vamos a estarlo probablemente, con lo cual acá se va a dar una clara colisión entre lo que ordena el decreto 664, que en realidad lo que dice el decreto es que los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional no pueden aceptar en el ámbito de sus competencias estados contables que estén reexpresados por inflación, ¿no? Es como no es que prohíbe hacerlos o que una sociedad haga su balance ajustado a los efectos internos y demás, pero le dice al IGJ, a la FIP, claro, al Banco Central, que no los acepten, con lo cual la utilidad de estos efectos se diluye bastante.
Ahora, no solo repercute en la falta de la inflación, en la falta de utilidad de la información para la toma de decisiones, como también trató José Luis, sino que genera una completa distorsión del resultado, y ese resultado va a hacer y el patrimonio del ente va a ser lo que determina la posibilidad de realizar ciertas operaciones internas y externas, porque ustedes saben que si se compra un bien a 100, se lo vende a 130, pero un 50% de inflación, la empresa perdió plata. Ahora en el balance eso va a estar como una ganancia de 30. Claro. Y esa ganancia pueden pasar dos cosas, que no se ha ganado o que la retiren los socios. Si los socios la retiran, están descapitalizando a la empresa. Si no la retiran, puede decir algún socio accionar contra el directorio, contra la sociedad, de por qué no le están repartiendo esos dividendos, que el balance confeccionado según lo que dicen formalmente nuestras disposiciones estaría correcto. Con lo cual esto plantea también una disyuntiva importante. Lo que entiendo a partir del análisis del trabajo es que lo que es resultado inflacionario no podría ser distribuido porque no entraría dentro del concepto de ganancia líquida y realizada del artículo 68, y también estaría violándose el artículo 62, que en mi opinión continúa vigente. Ahora el tema es qué hacer con esa ganancia. Lo que entiendo yo que al no poder distribuirse tendrían los directores que de alguna manera determinarla, estimarla, informarla, sea en la memoria, sea en una nota anexa, sea en algún documento anexo, para que pueda disponerse la confección de una reserva que la parte de la posibilidad de que los accionistas quieran distribuirla y retirarla, descapitalizando a la compañía, o para que no haya accionistas que exijan esos dividendos. Este es un tema que bueno, cada cierto tiempo se viene reeditando, porque cuando la inflación sube, se acerca, hubo periodos en los cuales, bueno, al margen de la confiabilidad que tenían los índices, no se alcanzaba este nivel del 100% en 3 años. Este año aparentemente se va a alcanzar, así que esto va a obligar a tomar toda una serie de decisiones, tanto a la profesión, a los organismos y a las diversas entidades. Incluso hay que ver cuál es la postura que se adopta en CNB respecto de este tema, porque al estar sujetos a normas NIF también sí, deberían las empresas cotizantes que hacer el ajuste. El tema que mencionaba Cristina del revalúo es un parche que no soluciona el problema, y además tiene un costo en el cual se le propone a la empresa pagar sobre una deficiencia normativa. Está bien, es un ejercicio financiero, pero se les propone pagar sobre una deficiencia normativa. Con lo cual esperemos que haya una definición de acá a fin de año para ver cómo se confeccionarán los próximos balances una vez que se alcance esta meta del 100%. Es un poco dejar planteada esta opinión y esta idea, así que muchas gracias a todos.